Con el licenciado Virgilio Tedín tratamos de comprender un poco todos los procesos económicos del Asia-Pacífico, un tema gigante como el continente que seguramente volveremos a conversar en otra oportunidad. Doctor Carlos Vilas, un placer enorme tenerlo con nosotros nuevamente. El placer es mío, muchas gracias. Así que tenemos un escenario general, alentador, próspero, pero nada fácil, por lo que le entendí, digamos. No. Nunca las cosas buenas son Nos hablamos fáciles. ahora de América del Sur, de los países que integramos América del Sur. Sí, realmente en los últimos años se ha configurado un escenario político-institucional muy interesante, poco previsible de acuerdo a las proyecciones que se hacían hace 10 o 11 años respecto de la región. Y eso es producto de una variedad de factores, donde yo destaco el factor político, el factor, digamos, de decisión y voluntad política que han tenido varios países de la región para llevar a cabo rupturas no catastróficas con el pasado inmediato, esto que ahora se llama después del neoliberalismo o el post-consenso. Sí, donde no se refiere a algo que llega después, sino a algo que es una ruptura, pero manteniendo vínculos de continuidad con aspectos que se consideran importante mantener, resignificados en las nuevas situaciones y los nuevos escenarios. Entonces, el producto de eso es, por un lado, un número de experimentos o de experiencias políticas importantes en prácticamente todos los países de América del Sur, con pocas excepciones, pero esas excepciones aceptan que el fiel de la balanza ideológico, política, doctrinaria, haya variado respecto de los años 90, y por otro lado una conciencia de la necesidad de profundizar los mecanismos de integración y de coordinación entre todos nosotros por encima de particularidades nacionales respetables, porque esa es la condición para desempeñar un papel relativamente autónomo, hasta donde es posible la autonomía, en los actuales escenarios internacionales. ¿Cuál es, a su criterio, el logro o la decisión o el procedimiento más contundente de esta política de integración entre los países de América Latina en los últimos tiempos? Como yo lo veo, el germen fue el Mercosur, pero más exactamente haber superado la visión estrecha, productivista o comercialista del Mercosur y tomarlo más bien como un punto de partida para un proceso mucho más amplio, de mayor proyección, de mayor envergadura, que abarcara aspectos institucionales, de coordinación de acciones públicas, aspectos culturales, y dije, un enfoque expansivo en el sentido de ir incorporando de una u otra manera a otros países de la región, a otras experiencias de integración subregional, y sobre todo progresivamente darle una dimensión político-institucional. UNASUR, por ejemplo, tiene que ver con eso. UNASUR es claramente un primer resultado de esto. Claro. Es decir, que ya no es solamente una cuestión de mecanismos de coordinación y complementación. Si no es dialéctico, digamos. Es político, es militar. Claro. Y la etapa actual es que ya excede las fronteras geográficas de América del Sur, que es el CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que acaba de nacer formalmente en Caracas hace escasos 15 días, y que sin gritería, sin chauvinismos regionales, plantea un enfoque estrictamente latinoamericano y caribeño. No para confrontar con Estados Unidos, mucho menos con Canadá, pero para decir, nosotros somos distintos, nosotros tenemos nuestra propia manera de ver las cosas. Nosotros hacemos las cosas de cierta manera. Es una manera de construir identidad. Yo lo llamo antiimperialismo por diferenciación. Bueno. No, frente al antiimperialismo de los 60, es decir, Fierrero, etc. No, este es un antiimperialismo por diferenciación. Propio, claro.
que requiere igual o mayor fuerza de voluntad y perspicacia y conciencia política. Es decir, saber decir, no, con todo respeto, no, nosotros hacemos las cosas de otra manera. En comercio, en antiterrorismo internacional, en combate a la droga, en enfrentamiento a la pobreza. No. Está claro. ¿Y cuáles son las cosas que se destacaron, que se consensuaron, que se definieron a partir de Mercosur, a partir de UNASUR, a partir de, me dijo, en 15 días atrás en Caracas? La comunidad de estados de latinoamericanos y del Caribe. A partir de esta comunidad, ¿cuáles son los lineamientos que se empiezan a constituir y a hacerse efectivos? Los lineamientos se van constituyendo por línea de puntos todavía. Claro. ¿Por qué? Porque la definición de una política regional común, quiera que no, requiere siempre cierta homogeneidad, es decir, de definiciones nacionales de los países. Primero, como que primero tiene que existir esa instancia. Lo cual no significa homogenización, que todos tenemos que ser iguales, como algunas veces se pensaba, en un sentido o en otro, todos neoliberales, todos igualitos. Lo cual no es posible, por varias razones. Y además ser respetuosos con la identidad política de cada país y su régimen político. Claro. Ahora, la conciencia de que, para decirlo dramáticamente, o nos salvamos todos juntos o perecemos todos por igual, es fundamental para, al mismo tiempo que respetar esas especificidades, buscar canales de superación armónica. Para mí el mejor ejemplo es una vez que asume el presidente Santos en Colombia, se eliminan algunas de las dificultades más fuertes que habían tenido Colombia y Venezuela para establecer una relación normal entre países limítrofes. Claro. Y para mí la cosa más gráfica fue esa imagen de Santos y Chávez la noche del velatorio de Néstor Kirchner, conversando fraternalmente encima del féretro de Néstor, ¿no? Bueno, esto es un tributo a la diplomacia de Néstor, a la voluntad, y además es una evidencia de que lo menos que necesita Colombia y Venezuela es estar peleados. Estar con conflicto. ¿No? Bueno, tal vez ese escenario, ¿no? La muerte del expresidente argentino, tal vez fue uno de los momentos en los cuales en la palabra de cada uno de los mandatarios se plasmó el respeto y la convicción que había por la conformación de un grupo en común. Absolutamente. Entonces, eso permite ahora tener una visión más allá de Sudamérica. Es decir, proyectarnos hacia los países del Caribe, donde obviamente la heterogeneidad cultural, la multietnicidad es tremendamente marcada. Tenemos un Caribe francófono, un Caribe anglófono, un Caribe hispano, un Caribe de origen holandés, y Centroamérica y México. Pero la evidencia es eso, es decir, o todos juntos o ninguno. Y quizás la evidencia más próxima de esto fue el modo desacertado en que nosotros enfrentamos la llamada crisis de la deuda del año 82. De eso, en parte, se habla su nuevo libro, doctor. Sí. Cuénteme, a ver, que lo tengo acá. El libro reúne una serie de... Después del neoliberalismo, 2 puntos. ¿Qué hacemos? Sería la consulta. ¿Y cómo? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en Paraguay, etcétera, tratando de salir de esa década larga, cuyos resultados son conocidos por todos, pero que quieras que no, fortaleció la conciencia y la convicción de que nosotros no queríamos eso. Claro. Es decir, hubo que pasar por el purgatorio para darnos cuenta que lo que seguía por ese camino era el infierno. Que era como una crisis necesaria para volver a empezar o empezar de otra manera o no sé. Yo no sé si es necesario, pero realmente el ser humano es tan particular que solamente cuando está al borde del precipicio toma conciencia de los riesgos que tiene enfrente, ¿no? Y en ese sentido nosotros, debo decirlo sin chauvinismo, dimos una respuesta a la crisis, una respuesta política, una respuesta cultural, institucional, que ha probado ser hasta el momento mucho más razonable y sabia que la que de manera casi suicida están queriendo dar
los países desarrollados de Europa. Y sobre eso quería preguntarle, doctor, esa crisis que hoy nos impacta tanto, ¿no? Porque ver la situación de Italia, ver la situación de España, de países que durante muchos años fueron para nosotros modelo de un montón de cosas, ¿no? Para mí no. Para usted no, puede ser. A lo mejor uno como ciudadano común los veía y veía que eran países, bueno... Sí, bueno, son lindos, son países lindos, bueno, donde se vivía bomba hasta hace poco. Usted obviamente, a lo mejor usted como más estudioso de la materia, veía dónde estaban las fisuras que uno como ciudadano común por ahí no las ve. Con más horas de vuelo. Posiblemente, claro. Pero digo, esa crisis que ellos están viviendo ahora, ¿puede impactar sobre nosotros también? Seguramente. Es decir, uno de los efectos de la llamada globalización, la creciente integración mundial, hace que nadie pueda sentirse a salvo de lo que pasa en otros lados. La diferencia es que nosotros, y cuando digo nosotros, en general en Sudamérica, particularmente en Argentina, venimos preparándonos para eso. Entonces, es como el que sabe que va a venir el huracán. Yo viví muchos años en Centroamérica y en el Caribe, entonces se viene el huracán Pepito y entonces uno empieza a tabicar las ventanas, a juntar agua, a comprar fideos, y entonces está preparado. El huracán va a llegar. Ahora puede llegar. ¿Y ellos no estaban preparados, doctor? Dice usted, ¿en Europa? No. Ellos pensaban, me parece a mí, que esas cosas nos pasaban a nosotros, que somos bajitos y negritos. Claro. Ahora me llamó la atención la definición. Eran países más lindos, más allá del comentario. Con nuestros patronos estéticos. Yo soy hijo de españoles e italianos. Como todos, tenemos descendencia. Pero económicamente, claro, no era que estaban exentos de cualquier... No, el tema es que históricamente los países centrales pudieron, por distintos mecanismos, algunos están planteados en el libro, transferir los efectos de la crisis hacia las llamadas en una época periferias. Es decir, Inglaterra a nosotros nos transfirió gran parte de la crisis del 29-30 y el gobierno de entonces, los gobiernos de entonces aceptaron gustosos hacer ese papel. El pacto Roca-Runzi. Sí. Ahora no, yo diría, ahora nosotros hemos sacado enseñanzas de nuestra experiencia y no nos dejamos. Está claro. Ahora ya no. Finalmente, doctor, brevemente, pensando en los ciudadanos comunes, en el próximo año, en el tiempito del año que viene, ¿qué país nos espera a los argentinos? ¿Con qué dificultades nos vamos a encontrar? ¿Con qué vientos favorables? ¿Con qué realidad económica? Mire, las predicciones tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que dentro de 5 días nadie se va a acordar. ¿Por qué dice usted? De lo que yo digo. Es como un horóscopo, acuérdese, cuando en el año 2000 estaba de moda. ¿Qué nos espera en el próximo milenio? Aparte, es cierto, pero aparte, dígame si no escucha siempre. Mire, el año que viene será un año difícil. No sé, yo creo que quizás los astrólogos tengan más elementos. Yo creo que proyectando las tendencias actuales, nosotros estamos en mejores condiciones que otros países de la región, que otros países del mundo, para enfrentar el huracán de la crisis. Bueno. Eso no es solamente un hecho de la naturaleza o un don del Espíritu Santo, eso se debe también a la eficacia con que nosotros, los argentinos y argentinas, en general los sudamericanos, hemos enfrentado en los últimos 10, 12, 15 años nuestros problemas. Bien. Entonces no tengo otro motivo más que ser cautamente esperanzado. Que no es poco en estos tiempos. Doctor Carlos Vilas, muchísimas gracias por la visita. Ha sido un placer enorme conversar con usted. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. La semana que viene estamos juntos en otro momento de Definiciones a través de Metro. Que estén bien, chao.